Lo dijo en la primera hora. Ya lo habíamos anticipado, nuestro primer diálogo será con Isabel Vargas. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Educadores, a quien le damos la más cordial bienvenida para hablar acerca del inicio del año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía. Isabel, bienvenida. Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos están mirando a través de este importante medio de comunicación. El día de hoy iniciamos un año lectivo con el 100% de la presencialidad y hacemos ese llamado a los estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad educativa, a hacer todos los esfuerzos para que este año pues la educación empiece a salir de esta crisis en la que nos encontramos. ¿Cómo regresan estos 1,8 millones de estudiantes a las aulas en el régimen Sierra y en la Amazonía? Bueno, pues el día de hoy, el regreso a las clases, nos encontramos con una infraestructura en donde no hay un verdadero mantenimiento y tampoco hay infraestructura nueva para el aumento de los estudiantes, que el incremento que ha existido de la migración que existe de la educación privada a la educación pública y el propio crecimiento poblacional que cada vez hay más estudiantes en el sistema educativo público. Lamentablemente, en el plan anual de inversión que se presupuestó la cantidad de 495 millones para darle este mantenimiento, para aumentar esta infraestructura, hasta el mes de agosto solamente se ha utilizado 135 millones, es decir, el 27% del presupuesto destinado para infraestructura, de los cuales infraestructura nueva es ínfima, la cantidad apenas $172,000. Seguimos con las cuotas a los padres de familia, quienes obviamente están en una situación de desempleo o con sueldos realmente que no les alcanza ni para la canasta básica familiar. Esa es la realidad con la que iniciamos en relación a la infraestructura de las instituciones educativas. Recordemos que el año anterior no se hizo caso a este llamado a hacer ese mantenimiento a las instituciones educativas. Producto de eso, hubo un estudiante que se electrocutó aquí en la capital de la República y la misma situación en algunas instituciones. Por eso hacemos ese llamado hacia el gobierno, hacia el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas, poner énfasis en la infraestructura que es parte justamente de la educación, es un todo, la educación es integral, no podemos actuar por separado. Entonces la infraestructura es parte importante, los patios, los laboratorios, las bibliotecas, etcétera. Excelente. Yo quería irme, buenos días, les saluda Carla Arcentales por la parte de infraestructura, pero también en torno al equipamiento. ¿Cómo están las aulas en la parte tecnológica, en los laboratorios, en torno a los ordenadores? ¿Cuál es el panorama que van a tener algunos estudiantes en este retorno a clases en este tema? Bueno, recordemos que en periodos presidenciales de Rafael Correa se quitó de la malla curricular la materia de computación y esto significó que se desmantele los laboratorios. No hay realmente una innovación en cuestión telemática, no hay ni siquiera internet para el uso de los maestros, del uso de la comunidad educativa. Muchas instituciones tienen, pero únicamente para el área administrativa. Entonces, esa realidad en la que nos encontramos al regreso, no hay las bibliotecas, que inclusive en las reformas a la ley se habla de un incremento de las bibliotecas, de los laboratorios, y ahora venimos con un nuevo plan de estudios en donde se aumenta unos proyectos complementarios que lo llaman desde el Ministerio de Educación, en donde tampoco hay insumos para poderlos aplicar. Isabel, usted hacía referencia además a estas cuotas que se piden a los padres de familia. Esto lo entendemos en los establecimientos fiscales. ¿Qué reporte tienen respecto a este tema? Bueno, ese reporte que nosotros tenemos es que alrededor de $13 millones es lo que han aportado los padres de familia hacia las cuotas que piden en las instituciones educativas. Los padres de familia lo hacen los que pueden hacerlo, pero la obligación de la educación es ineludible del Estado, y para eso justamente nosotros estamos vigilando y estamos exigiendo que se cumpla en la ley, en
en la Constitución desde el año 2008 se habla que se debe invertir el 6% del Producto Interno Bruto en educación, pero sin embargo hasta la fecha no se lo ha hecho. Y al contrario, este año hubo una baja del 0.5% para el presupuesto a la educación en lugar de aumentar. Por eso es que las reformas a la LOI le pone, pues le exige a los gobiernos que se vaya incrementando ese 0.5%. Entonces los reportes que tenemos nosotros en la Sierra y Amazonía es esa, que se sigue cobrando dinero a los padres de familia, y un caso específico de la escuela Pizulí de aquí de la ciudad de Quito, en donde los padres de familia ya con su economía no dan más y han pedido al distrito que por favor vayan y atiendan la institución, donde no hay luz eléctrica, donde no hay conserjes, donde no hay seguridad. Hay una pared que se cayó e incluso hubo afectación a la salud de un padre de familia. Entonces esas cosas son las que tenemos ese reporte. En la Amazonía siguen las instituciones sin alcantarillado, sin el agua potable, cuando no salimos inclusive del COVID-19. No hay un aumento de la infraestructura, es decir, continuamos con 50, con 60 estudiantes por aula, y el rebrote que hubo en el régimen Costa, recordarán que la mayoría de afectados por COVID-19 por ese rebrote fue la juventud. Entonces sí nos preocupa mucho la falta de inversión en infraestructura y en la educación en general. Quiero irme por la parte, en cambio, pedagógica. ¿Cómo ven ustedes que está armado para este año la malla? Veía un comunicado de la Unión Nacional de Educadores en donde hablan de que en este año hay menos calidad educativa. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, a esto nos referimos que mientras los organismos, tanto internacionales como también nacionales, se hace un estudio en donde se ha determinado, se ha detectado que el deterioro de la capacidad de aprendizaje para lectura, para matemáticas, ha habido una disminución en los estudiantes. Sin embargo, en una nueva malla curricular construida desde el escritorio por tecnócratas, pues se ha cambiado esta malla curricular y se ha disminuido periodos pedagógicos en estas materias tan importantes como es ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, matemáticas, educación física, artística, que deberían ser materias que, al contrario, ahora que se necesita más tiempo para poder nivelar, igualar y pues desarrollar nuevamente las destrezas, habilidades en los estudiantes para que el aprendizaje sea óptimo, ahora nos han recortado y lo han hecho violentando toda normativa. Primero, la Constitución de la República, que habla de la participación ciudadana. Esta malla curricular no ha sido consensuada ni con maestros, ni con padres de familia, ni con estudiantes. Entonces eso lo torna realmente no se le puede ejecutar un acuerdo ministerial que se va en contra de la propia Constitución, y por otro lado no cumple los propios estándares que están establecidos en la Ley Orgánica de Educación. Por ejemplo, en el artículo 7, literal V, dice claramente que la materia de educación física debe ir incrementando sus periodos pedagógicos cada año, y aquí de un plumazo de 5 horas periodos pedagógicos se le recorta a 2 a 3 periodos pedagógicos. Entonces venimos de una situación de la pandemia que hemos estado sedentarios, que no hemos tenido interacción inclusive con otras personas. Aquí hay un problema en el Ecuador, que la obesidad infantil cada vez va creciendo en las estadísticas, cada vez más niños y jóvenes son obesos, y sin embargo aquí en educación física se les recorta los periodos pedagógicos. Isabel, vamos más allá. ¿Con quién son reemplazados? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque de 35 horas pedagógicas se rebaja a las mínimas, que son 25 horas pedagógicas. Correcto. Isabel, ¿es posible consensuar las mallas con toda la comunidad educativa, con todos los actores que integran la comunidad educativa? Le consulto esto. ¿Ha sucedido? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿O es posible hacerlo? ¿Es viable?
Por supuesto, nosotros lo hemos hecho, hemos planteado la reforma consensuada, por ejemplo, del currículum que ha habido anteriormente en el 2006, 2007. Es decir, sí es posible consensuar, somos parte de la comunidad educativa. Existe un Consejo de Educación Nacional que no ha sido convocado, en donde están los representantes de los estudiantes, de los padres de familia, de los maestros, y no ha sido convocado, pese a que ya está vencido el plazo por una transitoria en la que dice que en 180 días se haga un llamado para que se conforme este Consejo Nacional Educativo, y no se lo ha hecho. Entonces sí es posible consensuar porque somos parte, somos actores de la educación, y entonces no podemos nosotros tampoco permitir que desde el escritorio, sin ninguna experiencia en el aula, en el sitio mismo, pues se haga un cambio en la columna vertebral de la educación, que es justamente la malla curricular. Entonces se rebaja estos periodos pedagógicos, pero ¿con qué son reemplazados? Ahora se habla de proyectos, pero esos proyectos no tienen ni capacitación para los maestros, no ha habido capacitación para los maestros, y tampoco hay los insumos. Por ejemplo, se habla de talleres, se habla de formar a lo mejor un grupo musical, pero ¿y de dónde vamos a sacar la guitarra, la flauta? Es decir, se ha lanzado al vacío de un experimento que se está haciendo desde el Ministerio de Educación, y quienes están perjudicados van a ser nuestros niños y nuestros jóvenes, la calidad de la educación, porque no se puede improvisar. Nosotros estamos conscientes que necesitamos cambios para salir de la crisis educativa, pero esos cambios no pueden transgredir obviamente la normativa que está ya en la LOI. Por ejemplo, no se incrementa la materia de ética. Necesitamos que nuestros niños desde muy pequeños aprendan a repudiar la corrupción, por ejemplo, y eso es parte justamente de una propuesta que desde la UNE hemos entregado, la nueva escuela, en donde nosotros decimos que el principio de solidaridad, de patriotismo, de libertad no puede ser un eje transversal, sino integral, debe estar en todo momento, en todos los actos, en todo el proceso de la educación. Entonces no hay la materia de cívica, se rebaja la materia de las horas, los periodos pedagógicos de cultura física, por ejemplo, cuando la ley es clara y dice que no se lo debe rebajar, sino ir en aumento. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán. Incluso el 14 de agosto del mes pasado se conmemoró ya 2 años, en donde se declaró el Día de la No Violencia Sexual en las aulas, y eso también nos conlleva a que debe haber una materia, una asignatura para entregar estos mecanismos de prevención, para ir erradicando la violencia, no solamente la violencia sexual, sino todo tipo de violencia. Eso donde está, no es cuestión de conmemorar y en 15 días pasar videos, pasar spot. Eso no lleva a la conciencia, sino si nosotros tenemos una asignatura de educación integral en sexualidad de acuerdo a la edad, y dice la ley incluso claramente que debe ser desde inicial de acuerdo a la edad hasta el bachillerato. Eso no existe, no hay una materia, una asignatura en donde el estudiante pueda tener la orientación vocacional. Vemos cómo es que el bachillerato general unificado estudiaron todo y no estudiaron nada, no se les preparó inclusive para pasar del colegio a la universidad. Ahora debe haber una correspondencia entre universidad, entre Ministerio de Educación, para que estas cosas no pasen, y para eso es necesario la orientación vocacional al joven, Isabel. Y no solamente en el bachillerato, sino que esto debe venir desde la niñez. Entonces no se está tomando en cuenta esos estándares que están inclusive establecidos, plasmados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y por eso nosotros hacemos a ese llamado a que se derogue este acuerdo ministerial y que construyamos el presente y el futuro, no solamente de los niños, de los jóvenes, sino del Ecuador entero, porque invertir en educación. Hablemos un poco. Isabel, escúcheme por favor. Quisiera también profundizar en la parte de la contratación de docentes de cara a este retorno a clases. ¿Ha habido un incremento? ¿Cómo va esa parte en el área presupuestaria que va destinada a la educación?
Tenían que haber llamado a un concurso cada inicio del año lectivo, no se lo hizo para el régimen Costa, no se lo está haciendo para el régimen Sierra, y esto también cuando nosotros hablamos de hacinamiento en las aulas, cuando nosotros estamos hablando de incremento de las horas pedagógicas a los docentes de 35, están de 30 que teníamos anteriormente, ahora se nos está entregando 35 horas para trabajar. Eso significa que hay disminución de maestros. No han sido reemplazadas las 20,000 partidas de los maestros que se jubilaron desde el año 2018. No han sido reemplazadas esas partidas. Existe el presupuesto, pero lamentablemente le tienen congelado y utilizando esos recursos en otras cosas. Tenían que haber contratado 30,000 docentes más, porque estas 20,000 partidas se multiplica por 1.5 y esa es la cantidad de nuevos docentes contratados que debe haber en el sistema. Sin embargo, aún no se les ha vuelto a su trabajo a los docentes que fueron despedidos en el estado de excepción de la pandemia en el primer periodo, en el año 2020. ¿Cómo avanza también el tema en ese mismo déficit de maestros en el sistema educativo? Isabel, me parece importante también profundizar en el tema de la homologación del salario para los docentes. ¿Cómo avanzan en ese tema? Y también profundizar la parte de estos maestros que fueron despedidos durante la pandemia y ya se había llegado al acuerdo de que retornen nuevamente a sus actividades. ¿Cómo avanza en esa temática? Eso se ha quedado ahí. Han avanzado apenas unas 100 maestros que volvieron a sus lugares de trabajo. Sin embargo, nosotros hemos pedido que en la plataforma Educa Empleo sí se cambie ese formato que tienen y que se ponga pues ahí una bonificación especial a aquellos docentes para que tengan obviamente ventaja en relación de las nuevas contrataciones. Eso es una realidad y nosotros pues estamos aquí para exigir justicia, no solamente para los maestros, sino porque todas estas cosas afectan realmente a la educación, a la calidad de la educación. Entonces nosotros también estamos exigiendo que se llame ya al concurso de méritos y oposición para que se le dé estabilidad a los maestros. Entonces nosotros, si bien es cierto, hemos entregado propuestas y la ley, las reformas a la ley ya son 100% constitucionales. Sin embargo, hacemos un llamado a la comunidad educativa, a todo el pueblo ecuatoriano a unirse a esta gran cruzada en exigencia de la calidad para la educación pública, y eso va por la ejecución justamente de la ley. Correcto, Isabel. Volviendo al tema del inicio a clases, como decíamos y destacábamos al inicio de esta entrevista, la característica es la total presencialidad. Se deja atrás el tema virtual en razón de que las autoridades han determinado que el índice de contagios ha disminuido. Cada plantel educativo deberá adoptar, entiendo yo, las diferentes medidas de bioseguridad para un retorno seguro por parte de los estudiantes. ¿Cómo miran ustedes esto? No podemos dejar la mascarilla, obviamente, pero nosotros debemos seguir, obviamente, con estas medidas de bioseguridad, pero lamentablemente el hacinamiento en las aulas, esperemos que no haya un rebrote del COVID-19 que todavía está en nuestro medio. Sin duda, y bueno, importante seguir todas estas recomendaciones de cara al retorno a clases. ¿Cómo están preparados para finalizar con esta entrevista los docentes para este próximo 1 de septiembre, que es en donde ya muchísimos retornan a las aulas? Si bien es cierto, esto va a ser de manera progresiva, algunos inician hoy, otros mañana, pero en su totalidad creo que el día lunes ya todos vuelven a las aulas. Vamos a mandarles también de alguna forma un mensaje positivo a que en este retorno a clases, a que las autoridades pongan atención a cada una de las peticiones que hay en el sistema de educación de nuestro país, y sobre todo aliento a los padres de familia, porque la época no es fácil ahora mismo. Nosotros hemos demostrado, no solamente al Ecuador, sino al mundo entero, que con unidad, organización y lucha es posible conseguir conquistar y reconquistar derechos. Por eso hacemos un llamado a unirse a esta gran cruzada en vigilancia, en defensa de la educación pública, que es la única herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, que es aquello. Decirles a nuestros compañeros, a la comunidad educativa, que este año pues sea un año donde la presencialidad
presencialidad nos aúne, nos unifique a todos, y esa exigencia no puede faltar de que se invierta y se invierta y se invierta en educación. Entonces, pues a nuestros compañeros maestros, el magisterio está totalmente preparado. Nosotros no hemos parado en lo que es la educación. Al contrario, hemos demostrado que estuvimos en primera línea, nos pusimos la camiseta por nuestros niños y por nuestros jóvenes, y en ese marco nosotros seguimos autocapacitándonos, profesionalizándonos y buscando siempre innovaciones para atenderlos en este momento que regresan. El 42% de la población mundial tiene dificultades, fueron afectados por la fatiga de la pandemia, y nuestros niños, nuestros jóvenes no son la excepción, pero ahí estamos los maestros para dar esa contención, estamos prestos para sacar al país adelante, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Perfecto, y quiero agradecerle mucho a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, por acompañarnos. Sin duda un mensaje que tiene que ir acompañado, sobre todo del positivismo que requiere este nuevo reintegro a clases. Muchísimas gracias por acompañarnos, Isabel. Belkis, te voy a hacer una pregunta antes de irnos a la pausa, para contarles nada más una anécdota a toda la ciudadanía y ponernos en ese ambiente de día jueves, que también creo que es importante de cara a este retorno a clases. ¿Cómo eran tus días cuando regresabas a la escuela? Ay, a mí me encantaba volver a clases. Cuento, yo era de las que no podía dormir la noche anterior esperando el primer día de clases, a diferencia de algunos compañeros que el primer día no iban, los padres no los mandaban, yo moría por el primer día de clases, me encantaba. Bueno, la verdad, en mi caso yo te podría decir, no me gustaba el inicio de clases, más le iba agarrando como el gusto a la escuela y al colegio a eso de las 2 semanitas, porque es difícil esta transición de tenerte que despertar nuevamente temprano, sí, de nuevamente pues tener hábitos en tu casa, de tener que realizar las tareas. Poco a poco eso ya se va agarrando a lo largo de los siguientes días después del inicio de clases. Así que yo te voy a contar el caso de mis hijos. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Mi hija mayor desde ya no puede dormir esperando el inicio de clases. Ella ingresa mañana, y mi hijo menor, en cambio, no quiere volver a clases. Yo era del equipo de tu hijo menor, en todo caso. Yo era del equipo de tu hijo menor, porque sí era bastante difícil, pero después ya le vas agarrando el gusto, y también depende de los padres de familia, ponerle esa buena energía, esas ganas, y que entiendan que pasito a pasito se construye un país mucho mejor. 7:01 con 1 minuto, hacemos una breve pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.